Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según lo narra el evangelista Juan, el capítulo 4 y el verso 13. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 13. Vamos a leerlo hasta el versículo 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta mañana. Señor, te doy gracias por el gran privilegio que me permites de exponer tu palabra. Ayúdame, dame la inspiración, dame la interpretación de la palabra. Tu palabra es la que trae entendimiento, alumbra nuestro entendimiento. Ella es la verdad. Santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad y se sientan, estimados hermanos. Quiero titular esta enseñanza: ¿cómo superar el vacío existencial? Repitan conmigo: ¿cómo superar el vacío existencial? Estaba escuchando esta semana al doctor Oviedo, Daniel Oviedo. Él es el actual director del DANE, que es el Departamento de Estadística aquí en Colombia, y en varias ocasiones lo escuché tanto en noticieros como en artículos que tuve la oportunidad de leer, donde hay una encuesta muy seria y preocupante a la vez de cómo el próximo año hay un pesimismo en los hogares colombianos. Es bastante preocupante porque decía él que el pesimismo está relacionado a la desesperanza que las personas tienen de la recuperación económica para el próximo año. Y no solamente Colombia, según la encuesta también arrojó otros países de Latinoamérica donde hay un pesimismo rotundo, y sobre todo los varones. Dice que los varones son los que están mayormente preocupados y un poco pesimistas frente a la situación. Cuando yo escuchaba esto, estimados hermanos, acerca de las proyecciones, de las estadísticas, de cómo se está vaticinando cosas que no han pasado, pero lo más seguro es que pasen, veo yo cómo esto está afectando y está golpeando mucho la esperanza, la fe de muchas personas, y aún también, ¿por qué no decirlo?, del pueblo del Señor. Por eso, esta mañana quiero hablarles de un tema muy importante, y es cómo nosotros poder superar esa crisis, ese vacío, esa incertidumbre que hoy en día está viviendo el mundo y va a vivir. Porque muchas de las enfermedades ahorita que se van a somatizar son enfermedades emocionales, enfermedades que están relacionadas precisamente con la falta de confianza. Y estaba yo entonces investigando cómo personas en épocas quizás también de tragedias, en épocas de guerra, me llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de un doctor llamado Víctor Frank. Este hombre, Víctor Frank, él era un neurólogo psiquiátrico polaco, ¿sí?, muy exitoso, y él y su familia lamentablemente cayeron víctimas del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y Víctor Frank, estando ahí cautivo en uno de los, precisamente de los centros de concentración nazi, ahí en Polonia, en Auschwitz, él llega allí y empieza a notar la angustia de las personas. Algunos eran profesionales, otros eran personas del común. Y él, como naturalmente como psicólogo, como neurólogo, él empezó a analizar todo el comportamiento
Y él empezó a redactar como una especie de biografía de lo que él vivía a diario, él iba escribiendo. Y él empezó a observar el comportamiento de las personas. Y él sacó dos conclusiones muy fuertes de todo lo que él vivió durante esos 2 años ahí en ese centro de concentración nazi. Lo primero que observó fue que las personas que habían perdido todo el sentido de la vida y todo el significado de la vida, es decir, que no tenían esperanza, que sentían que ahí se iban a morir, que ahí había acabado todo, empezaron a morir muy rápido. O sea, las personas más deprimidas, las que no veían nada, ellos sentían que ya ese era su final, empezaron a morir lentamente, a morir. Y él empezó a observar eso. Lo segundo que él observó fue que las personas que habían perdido la fe en el futuro y que se sentían condenadas, empezaron a deteriorarse en su salud también y naturalmente a morir. Y él entonces tenía 2 opciones, ya que su esposa murió también y su situación también era crítica, era lamentable juntamente con todas las personas. Él asumió y dijo: yo tengo que encontrar entonces el sentido de mi existencia para poder superar esto. Fue así como él, en medio del dolor, en medio del fracaso, en medio de la desesperanza que estaba viviendo las personas, él empezó a superarla. Y la resiliencia que él demostró ahí fue saber de que aún el dolor, la crisis y todo lo que estaba viviendo era parte también de ese proceso de la vida, y que él, con la ayuda de Dios y con la esperanza en el Señor, podía salir. Fue así como Víctor Frank ahí escribió uno de los libros conocido también como El hombre en busca de sentido. Él encontró el sentido de la vida porque tuvo todo el tiempo un propósito. Y él comprobó que las personas más longevas que pasaron toda esa crisis fueron porque encontraron el sentido de su existencia. Cuando uno analiza esto, hermanos, que no es la primera vez que el mundo tiene que enfrentar una crisis, no es la primera vez que vienen situaciones difíciles al ser humano, sino cómo enfrentaron las personas de ese tiempo, de esa generación, todas esas situaciones. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, esta mañana tenemos que darnos cuenta que para uno enfrentar los momentos más difíciles de la vida, cualquiera que sea, tenemos que tener unas prioridades claras en la vida, claras. Y esas prioridades claras uno las encuentra aquí, en la palabra del Señor. Aquí está el origen, aquí están los principios, aquí está lo que le garantiza a todo ser humano, independientemente de la situación que viva, a cómo enfrentar la situación que tenga que enfrentar. ¿Están listos? Bueno, por ejemplo, Génesis, el capítulo 1 y el verso 2, ahí encontramos una descripción de lo que era la tierra en ese momento. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 y el verso 2. Dice que en el principio, amén, dice que en el principio, ¿qué pasaba? Vamos a ver si nos ayudan con el videoín. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y ¿qué? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Habían 2 situaciones difíciles en la tierra. Estaba desordenada y ¿qué más? Y vacía. Cuando hablamos del desorden era porque todos los elementos, aunque estaban ocupando un lugar diferente. Y cuando llega el Señor, empieza a darle orden a todo eso, es decir, a ponerlo en su ubicación, en orden de prioridades, donde realmente, o como está el diseño realmente óptimo que tendría la armonía perfecta. Y está la otra situación que estaba vacía, es decir, que la tierra le faltaba el equilibrio especial, y era la presencia de Dios. Por eso cuando la presencia de Dios llega y empieza el logo, la palabra empieza a ejecutar todo, el Señor empieza a decir: produzca la tierra hierba verde. Dice que la lumbrera mayor se enseñoree del día, la menor de la noche, crea el sol y la luna, y empieza a organizar todo y empieza a llenar, amén,
la tierra, y cuando la tierra empieza a ser llena de la palabra de Dios, empieza a ser llena de la ejecución de Dios, entonces viene una armonía. Eso es lo primero que todo ser humano tiene que entender, que Dios es el que le da orden al cosmos. ¿Sí están aquí conmigo? Lo segundo que usted empieza a leer en el Génesis es algo interesante, y es que el Señor en el capítulo 2, amén, y en el versículo 7 crea al hombre y hace, dice, del barro, toma del mismo cosmos. Ahí mira, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo un muñeco, digámoslo así, el muñeco. Ustedes notan, y los científicos saben, que cuando una persona muere, todos los elementos que están en el cuerpo están en la tierra misma. Todos los elementos de la tabla periódica están en el cuerpo humano. Es una evidencia de que nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. Y cuando el Señor crea ese muñeco, el hombre, mire que aún así el hombre no estaba completo. ¿Qué hizo el Señor? Dice, y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que cuando el Señor sopla, cuando el Señor aplica en el Antiguo Testamento esa palabra soplo es ruach, es decir, hálito, viento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento aparece neuma, pero ahí es el ruach, el hálito de Dios, la vida de Dios. Amén. Cuando el Señor sopla en el hombre, entonces le da realmente la razón de su existencia. El hombre queda completo. Ya entendemos, la tierra logra su equilibrio, el hombre logra aparentemente el equilibrio, primero existencial, pero también el Señor dijo, voy a hacerle otro equilibrio emocional. No es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Y es ahí donde crea a todas las preciosas mujeres que hoy en día nos acompañan y nos adornan siempre con su presencia, ¿verdad? Y esa parte emocional el Señor también la suple. De manera que el Señor suplió o colocó cosas primarias. La tierra, toda ella tiene armonía, todo está tiene una legislación perfecta. Ustedes ven, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El sol sale en el oriente y se oculta en el occidente. Y vemos el equilibrio. La tierra tiene sus movimientos de rotación, de traslación en su eje. Y vemos que todo tiene leyes totalmente perfectas. Y para un ateo quiero decirle que si no cree en Dios, amén, quiero decirle que todo tiene leyes. Y si existe y si todo tiene leyes, es porque hubo un legislador que las ejecutó con el poder de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno entiende entonces que el Señor fue el que le dio el sentido a la vida del ser humano y de la creación, algo que afectó esa existencia, digámoslo así, esa llenura existencial, fue el pecado. Porque el pecado no puede coexistir con la presencia de Dios. El pecado no puede estar donde está la presencia del Señor. Por eso el pecado, la transgresión, hace que la presencia de Dios se aleje del hombre. Y el hombre pierde entonces esa razón de su existencia. El ser humano pierde eso que le da sentido a su vida. Siente un vacío existencial. El hombre siente que hay algo que salió de él. Y esa incompetencia, esa esencia que sale de su vida, entonces empieza a buscar cómo interpretarla, cómo darle un efecto, así sea placebo, o tratar de mitigar o de llenar ese vacío. Por eso es ahí donde el ser humano empieza a buscar otras cosas para reemplazar esa crisis y ese vacío existencial con cosas secundarias. Y en esas cosas secundarias es donde las personas empiezan a equivocarse. Es decir, las cosas que son primarias tienen su lugar y ahí tienen que estar, no son negociables. Pero cuando el hombre no quiere entender eso, entonces la reemplaza con cosas secundarias. ¿Y esas cosas secundarias cuáles son? Pues todo lo que este mundo ofrece.
los placeres, todo lo que tiene que ver con el hedonismo, el materialismo. Cuando una persona empieza a querer decir, no, tengo una necesidad, pero creo que es el amor, necesito el amor de una mujer, necesito el amor de un hombre, necesito una familia. Otros dicen, yo no sé, ese vacío que siento es la ausencia de una realización personal. Yo necesito dinero, necesito reconocimientos. Entonces, cuando la persona no sabe interpretar ese vacío existencial, quiere reemplazarlo por cosas secundarias. Resulta que esas cosas secundarias jamás podrán suplir esa necesidad esencial, existencial, que solamente la dio Dios desde el diseño original. Por eso encontramos una historia que a mí me llama mucho la atención, y es la historia de la mujer samaritana. En una ocasión Jesús estaba muy cansado, pero dice la Biblia que era necesario pasar por Samaria. Entonces él hizo el esfuerzo y dijo, bueno, voy a ir a Samaria. Y dice la Biblia que él se sentó y los discípulos se fueron a conseguir comida. Y él se sentó, dice la Biblia, junto a un pozo, el pozo de Jacob, que Jacob le había dejado a José, a su hijo. Y era una costumbre de que las mujeres salían en las mañanas. Ojo con esto, las mujeres salían en las mañanas a sacar agua. Y Jesús dice que más o menos llegó como a las 3 de la tarde. Estaba ahí sentado, cansado. Cuando ve a esa mujer que sale, y esa mujer sale como con cierta desconfianza, que quizás nadie la observara. Y cuando ve a Jesús, primero que todo le pareció extraño que esa mujer saliera a esa hora. Parece ser que tenía mala reputación o tenía mala comunicación con las mujeres, que tenía que salir en otro horario. Entonces, cuando el Señor la ve, empezó a llamarle la atención, porque Jesús era experto, obviamente, en evangelizar. Y le dijo, mujer, dame de beber. Y esa mujer, cuando observó a Jesús, resulta que los samaritanos y los judíos tenían una discrepancia étnica. Había un problema de discriminación entre ellos. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, pero ellos se consideraban auténticos, ellos se consideraban legítimos, pero los judíos los menospreciaban. Entonces había cierta xenofobia allí entre ellos y había una crisis, por eso no se le iba muy bien. Entonces, cuando Jesús le dice a esa mujer, dame de beber, resulta que la mujer automáticamente se le viene el problema cultural. Le dice, no, pero ¿cómo es posible que usted, siendo un judío, le pida a una mujer samaritana, sabiendo que usted, entre los judíos y los samaritanos, no tenemos diálogo? No tenemos. Entonces, mire lo que el Señor le dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, el verso 10, Juan 10, 4:10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué tal esa respuesta del Señor? De una le llamó la atención. O sea, esa mujer, o sea, ¿cómo así? Y entonces en el verso 11 le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y mire la respuesta de Jesús tan contundente. El verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dicho de otra manera, eso es lo que pasa hoy en día en las personas que no conocen a Dios. En las cosas que son primarias de su vida existencial han puesto cosas secundarias. Y por eso se la pasan buscando cómo saciar la sed que el alma les demanda. Entonces, yo les pongo un ejemplo, hermano Jorge. Si usted tiene una sed fisiológica, ¿sí? Una sed fisiológica, usted está deshidratado, y yo le ofrezco
Coca-Cola, un ejemplo, ¿sí? A las 2 horas usted está saciado con esa Coca-Cola que yo le di. Antes le da más sed, ¿verdad? Y usted va a seguir buscando porque no sació su necesidad. Al contrario, antes seguramente le potencializó, ¿cierto? La sed. Eso es lo que pasa hoy en día con las personas. Las personas saben que hay una necesidad espiritual, saben, pero no quieren buscar la fuente. No quieren buscar cómo mitigar, cómo saciar esa sed que es existencial. Entonces dicen, no, yo estoy muy estresado, yo lo que necesito es viajar. Otros dicen, no, yo lo que necesito es, yo tengo es hambre de triunfo, de ser exitoso, de tener dinero. Y entonces usted coloca eso como una necesidad primaria, pero cuando usted tiene ese supuesto logro o éxito, usted alcanza esa relación amorosa con ese hombre o con esa mujer, usted alcanza el clímax de su éxito profesional, usted alcanza lo que usted proyectó pensando que era lo que iba a llenar ese vacío existencial, y resulta usted con una frustración más profunda, porque eso que usted consideró que era lo que iba a llenar su vida terminó siendo algo temporal, algo que no sacia, algo que simplemente fue una ilusión. Y hoy las personas se sienten así, frustradas, buscando la razón de su existencia. Y dicen, ¿dónde? ¿Qué pasa con mi vida? Y por eso has caído víctima, eres esclavo de eso, eres esclavo del hedonismo, del placer, eres esclavo del adulterio, eres esclavo del materialismo, eres esclavo de tantas cosas que llegan a tu mente porque no logras suplir la necesidad existencial. Eso le pasaba a esa mujer. Esa mujer, cuando el Señor le hace esa propuesta, el Señor le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Todas las personas que viven en el pecado son esclavas del pecado, seguirán pecando toda su vida, y el pecado es insaciable. El pecado no sacia su vida. Si usted pretende llenarla con cosas temporales de este mundo, jamás se llenará. Entonces el Señor, cuando confronta a esta mujer, quiero que este sea el primer punto, el entender, estimados hermanos, que uno, para suplir su vacío existencial, tiene que darse cuenta dónde está el problema. Y el problema está en el alma, en que no estamos colocando cosas primarias, sino secundarias. Número 2, qué bueno que analizáramos. Para que una persona salga del vacío existencial y ponga en orden su vida, necesita asumir una responsabilidad de su presente y de su futuro. Miren lo que pasó con esta mujer. En el capítulo 4 y en el verso 14 dice, más el Señor le dijo, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y mira el verso 16, lo que el Señor la confronta, que ese es el segundo punto que quiero hablar. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Mire que el Señor le lanzó algo muy contundente. Yo creo que el Señor dijo, si esta mujer me responde la verdad, si es sincera, si se arrepiente de verdad, yo le ayudo. Pero si no me dice la verdad, no le puedo ayudar. Eso es lo que pasa hoy en día. Las personas a veces no se acercan a Dios de verdad porque sienten temor de que tienen que renunciar a cosas, que tienen que dejar lo malo, que cuando el Señor nos confronta con la palabra nos molesta.
pero es la única forma de ser libre, cuando uno reconoce la verdad del pecado. Y mira lo que pasó. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces mira el verso 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Amén. El verso 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo le pregunto, hermana Mónica, ¿por qué esta mujer tuvo tantos maridos? Amén. Porque decía: este vacío que yo siento o tengo, me lo puede suplir un hombre, una familia. Y llegaba y estaba con ese hombre, y de pronto la luna de miel, muy bonito, todo el romance, pero terminaba el efecto y no me llenó ese vacío. Iba con el segundo: este sí un galán, este es así me lo recomendó el médico. Y se metió con ese hombre, y después también vio su humanidad, dijo: no, tampoco. Y así sucesivamente. Y dice la Biblia que ¿cuántos maridos tuvo? 5. Y el que tenía, 6, tampoco. Entonces, ¿qué andaba buscando Leandro, esta mujer? Llenar ese vacío. Y ella lo estaba buscando en los hombres. Otros lo buscan en mujeres. Otros lo buscan en dinero. Otros lo buscan en el juego. Otros lo buscan en el conocimiento. Otros lo buscan en los vicios. Y usted ve que el hombre anda buscando el sentido de su existencia en cosas secundarias, y terminan siempre fracasando. Pero yo tengo una buena palabra de parte de Dios en esta mañana, y es que aquí está la fuente inagotable de vida que se llama Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que reconocerlo. Cuando uno no reconoce esto, cuando uno no reconoce que lo que uno está haciendo mal delante de Dios, uno sabe, en el fondo uno sabe que eso no lo va a llevar a ningún destino. Uno sabe en el fondo que lejos de Dios uno va a fracasar siempre. Uno lo sabe en el fondo. Porque mire, usted no necesita ser un teólogo o ser un cristiano de muchos años. Sobre todo los amigos que están asistiendo acá y están escuchando. Pero miren, aunque usted sabe que no es el camino correcto el que lleva, usted siente una incapacidad. Usted dice: pero es que yo quiero salir de esto. Yo quiero renunciar, porque yo sé que el Señor debe ser mi prioridad en mi vida, pero no puedo. Mire, en el momento que usted lo reconoce, que usted le diga: Señor, no más. Yo quiero darle a usted el primer lugar. Que esas cosas secundarias no hagan parte de las primarias. Porque mire, cuando las cosas secundarias llegan a tu vida como de primeras, usted va a ser un esclavo, un mendigo de felicidad. Usted va a estar mendigando en todo momento. Por eso es que muchas personas se frustran y aún se quieren quitar la vida, porque pensaron que ese hombre era lo máximo. Dicen: no, es que ese hombre. Y resulta que lamentablemente ese hombre te falló. Esa mujer te falló. Esa confianza que pusiste en el negocio falló. Los hijos se fueron. Y resulta que toda esa confianza que usted pone en alguien o en algo, tarde que temprano lo va a traicionar. Y es ahí donde usted va a sentir una profunda decepción y un vacío que cada día lo va a consumir. El vacío es la ausencia de algo, sea aún el aire. Cuando usted siente ese vacío en su vida, es tu angustia. Mire, cuando uno siente ese vacío, uno sufre. Por eso el síndrome de abstinencia que tienen algunos drogadictos, cuando al no consumir algo terminan enfermándose o teniendo efectos o reacciones físicas por no suplir algo, a veces puede ser más dañino el síndrome de abstinencia. Y eso es lo que pasa hoy en día con las personas que tienen un vacío existencial y no saben cómo llenarlo. Entonces usted no se halla en ningún lugar. Está en su casa y no quiere estar en su casa, quiere estar en la calle. Está en la calle y quiere estar en la casa.
y usted nada lo llena, nada lo sacia, ni su familia, ni sus hijos. Tiene una mujer, tiene dos mujeres, tiene un hombre, tres hombres. Usted consigue una cosa, compra una casa, compra dos casas, compra tierra, compra de todo, y usted dice compro y compro y no se sacia. Y muchos han llegado lamentablemente a querer quitarse la vida porque le perdieron la razón a su existencia. Dicen, no, ¿para qué vivir si mi vida no tiene sentido? Tu vida está en blanco y negro. Tu vida está realmente frustrada. Pero qué bueno esta mañana que así como esta mujer samaritana, el Señor se le presentó. Y mire lo que el Señor le dijo. Le dijo el Señor, la mujer en el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, aleluya, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces en el verso 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, la mujer quiso como desviar la conversación. Amén. Pero mira lo que el Señor le dijo. Mira, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces mira lo que el Señor le dijo. Jesús le dijo, mujer, en otras palabras, créame, reaccione que su necesidad no es el lugar, no es lo que usted pueda conseguir. Su necesidad es espiritual. Y dijo que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque mira lo que el Señor le dijo, vosotros adoráis. En otras palabras, ustedes confían, ponen su confianza realmente en lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y mira lo que el Señor le dice contundentemente, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. En otras palabras, estimados hermanos, usted y yo, cuando entendemos que la necesidad primaria nuestra no es, amén, suplir una necesidad económica o material o emocional. Nuestra prioridad tiene que ser espiritual. Y cuando usted pone al Señor como primero, amén, lo demás vendrá por añadidura y tendrá sentido. Isaías 55, el profeta Isaías en el capítulo 55 y el verso 1 hace una invitación y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando usted y yo le decimos, Señor, ya nos cansamos de estar gastando el dinero en lo que no sacia. Ya entendí que así yo esté rodeado de lujos, así tenga las experiencias con hombres o con mujeres, o que alcance títulos profesionales, lo que sea, si usted no es el primero, no voy a disfrutar la vida. Cuando esas cosas secundarias uno las ubica en su lugar y pone al Señor, el Señor le suple esa necesidad espiritual y esa, digámoslo así, ese vacío existencial. Entonces eso que usted consideraba que era lo máximo, que usted no podía vivir sin eso, eso pierde sentido. Hermano Hernando, eso ya usted lo mira como un objeto, usted lo mira como algo que tiene su lugar. Pero cuando una persona esas cosas secundarias las pone en el primer lugar, usted termina siendo dominado por eso. Usted termina siendo un esclavo de eso, de lo que sea, de lo que usted considere que es lo primero. Si alguno es vencido por algo, se convierte en esclavo de aquel que lo venció, sea del pecado para la muerte o de la obediencia a la justicia.
Usted esta mañana dígale: Señor, es verdad, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Cualquiera que siga buscando llenar el vacío existencial en las cosas temporales de este mundo volverá a tener sed, volverá a fracasar, volverá a tener una vida frustrada. Pero si hay alguien en esta mañana que le dice: Señor, yo quiero llenar mi vida con la fuente inagotable que tú nos das. El Señor Jesús dijo en una ocasión, amén, Él dijo en su palabra, Él dice ahí en los evangelios, Él dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló del Espíritu Santo que habían de recibir. Cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, sentimos ríos de Dios, sentimos la presencia de Dios, sentimos que Él llena el alma, sentimos que Él nos sacia, sentimos el gozo, sentimos la paz, la felicidad, sentimos lo que el mundo no nos puede dar, hermano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, son temporales porque son del mundo y no pueden satisfacer, no pueden llegar allá donde está la necesidad del alma. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y esta mañana aquí hay ríos de agua viva. Esta mañana aquí está la presencia del Todopoderoso. Esta mañana usted se puede llenar y entenderá que lo que usted necesita, el Señor se lo da en abundancia. Lo que usted está buscando en el placer, con solamente una presencia, la presencia de Dios, un toquecito de Dios, usted va a sentir plenitud. Todo el esfuerzo que usted hace en el pecado y aún así no se sacia. ¿Por qué no hace un esfuerzo? Así como se esfuerza por hacer lo malo, dígale: Señor, dame esa agua para yo no tener que buscar en otro lugar. Yo estoy seguro que si esta mañana usted le dice al Señor: dame de esa agua de verdad, esa presencia. Mire, uno cuando siente la presencia de Dios, uno se siente completo. Dije, uno se siente completo. Usted mira el mundo y usted ya lo mira diferente. Por eso los que vienen aquí por primera vez y escuchan la palabra de Dios, ya no pueden regresar a su vida normal como llegaron. No, usted siente algo diferente, porque usted está sintiendo la palabra de Dios que está alimentando su alma. Y su alma internamente dice: eso es lo que yo necesito. Su alma dice: eso es lo que yo quiero. Yo no quiero lujo, yo no quiero nada. Su alma dice: yo necesito presencia de Dios, yo necesito palabra de Dios. Yo siento que esta mañana, ya o tarde, la presencia de Dios está aquí llenando el corazón, el vacío. Has querido quitarte la vida, has querido experimentar en tantas cosas. Algunos de pronto fueron criados en el evangelio y nunca experimentaron el pecado. Entonces ahora que eres joven, ahora que te sientes que eres, entre comillas, libre, independiente, te has desenfrenado en hacer cosas, pero te has dado cuenta que lo mismo, no eres pleno, no te sientes bien. Siempre hay ese sinsabor allí, porque esa pieza perfecta la tiene Dios. Dios tiene el diseño original. Dios tiene lo que tú andas buscando. Y esta mañana aquí el Señor dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas, vengan. Yo los voy a saciar de tal manera que ustedes van a sentir no solamente plenitud, sino que realmente van a encontrar la razón de su existencia. Quiero terminar diciéndoles que por eso en esta fecha muchas personas se desenfrenan, porque el mundo les propone y les hace una oferta de que supuestamente van a alcanzar la felicidad con estas fiestas paganas y temporales.
Y la gente entonces dice, es mi oportunidad, voy a hacer el proyecto, voy a ir aquí. Por ejemplo, en este tiempo los que más están sufriendo son las personas hedonistas, que para ellos el placer es lo máximo. Como no pueden reunirse, no pueden salir, no pueden tomar, no pueden hacer, se sienten frustradas, dicen no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué diciembre tan raro? Dicen algunos. Tan malo este diciembre. Y se sienten mal porque son esclavos, son mendigos, porque ese vacío lo está llenando con cosas secundarias. Pero qué interesante que usted y yo hoy, en esta tarde, estamos escuchando esta palabra que nos dice que realmente lo que sacia al hombre es la presencia de Dios. Y no necesita usted pagar un peso, no necesita usted hacer esfuerzos extralimitados, simplemente creer y decirle: Señor, yo te abro mi corazón, yo te entrego mi vida, yo quiero que usted me llene. Cuando uno siente la presencia de Dios y uno reclama esa llenura, usted se va de aquí o ahí en casa, usted va a sentir que esas cosas pierden valor. Por ejemplo, hoy mucha gente le pone la confianza a la mechita, dicen algunos, que la mechita va a ganar, y su vida gira en torno a eso, que va a ganar la mechita. Y desde toda esta semana viene haciendo cuentas y pidiéndole quizás hasta a Dios. Imagínense, se vuelven hasta religiosos, se consagran se consagran pidiéndole a Dios que les haga el milagrito. ¿Y qué tal que la América perdiera hoy? ¿Se imagina el vacío, la frustración? Algunos hasta se pegan un tiro, porque su confianza y su motivación está en un equipo de fútbol. ¿Qué tal eso? Eso es tan vano y así, y nos parece un poco caricaturesco esto, o nos parece como exagerado, pero así es. Así como una persona pone todo su entusiasmo en un equipo de fútbol, en un partido, así lo ponen en cosas triviales, en cosas temporales del mundo. Y por eso usted ve que la gente está buscando cosas que no sacian, y toda su vida se la va a pasar enredado, caminando, engañando, siendo engañados. ¿Quién esta mañana quiere entregarle su vida a Cristo y decirle: Señor, lléneme? Yo lo que necesito es su presencia. Vea, yo le garantizo en esta mañana que si usted es sincero con Dios y le dice: Señor, lléneme, que usted vea, me llene de tal manera que yo no tenga que buscar otra agua, el Señor lo llena esta mañana. Oh, aleluya. Yo quiero desafiar a alguien esta mañana que quiera probar a Dios. Dígale esta mañana: Señor, lléneme, deme de esa agua de vida eterna, que yo no tenga que buscar afuera otra cosa. Y usted va a sentir como Dios lo va a saciar. Usted va a sentir que ese pecado que te tenía dominado se va a soltar, y usted se va a sentir sobrio, tranquilo. Usted se va a sentir completo, con paz. Usted va a decir: ya, no necesito embriagarme, no necesito narcótico, no necesito serle infiel a mi mujer, no necesito hacer eso. No, ya me siento estable. Encontré la fuente, encontré el diseño original. Hoy el Señor te va a llenar. Estén en pie mientras cantamos esta canción. Usted le va a decir al Señor esta mañana, como tercer punto es buscar la fuente. Y usted le va a decir esta mañana: Señor, yo entiendo ahora que la fuente eres tú. Y dígale, cierre sus ojos ahí donde está, si está en casa, si está aquí en el templo. Dígale: Señor, ahora entiendo que estoy buscando cosas que no sacian. Estoy perdiendo el tiempo, gastando mi dinero en lo que no sacia. Pero gracias por esta palabra. Así como la mujer samaritana, ella
quizás no entendía por qué tantos fracasos en su vida, tantos desaciertos, relaciones frustradas, relaciones dañadas. Todo ese desorden en su vida era porque lo primordial, lo fundamental estaba desordenado. Cuando tú ordenes el camino con el Señor, tu vida tendrá sentido, tu hogar tendrá sentido, tus cosas tendrán sentido, porque ese es el diseño original. Canta conmigo mientras reflexionamos esta mañana. Acude, Señor, junto a mí. Dile: Señor, perdóname. No se ha confundido jamás. Yo necesito encontrar la razón de mi existencia. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar. Aleluya. Yo sé que tú me guiarás. Aquí está el Señor. Por sendas de bien y de paz. El Señor está llenando todo vacío esta mañana. Tomando mi mano Recibe el Espíritu Santo ahí en casa. Recibe el Espíritu Santo aquí en el templo. Llénate de la presencia de Dios. Hoy yo estoy sintiendo el Espíritu Santo. Yo soy de Aleluya. ti. No me dejes caer en el mar. Adora al Señor, adóralo. Dile: Señor, Sí, solo te estoy. necesito, te necesito. No me siento capaz de luchar. Te necesito. Ayúdame. Quiero llegar Dile: Señor, te necesito. a la mansión Te necesito, Señor. de gozo y paz. Yo soy de ti. Señor, llena todo No me vacío. dejes caer en el mar. Llena todo vacío. Sí, Llena todo vacío. solo estoy. No me siento capaz de luchar. Ayúdame. Dile: Señor, yo quiero llegar a ese lugar. Ese lugar que tú tienes preparado para nosotros. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, ahora entiendo que mi vacío existencial es porque tu presencia no está conmigo. Ahora entiendo que he colocado cosas secundarias en las primarias y por eso mi alma tiene sed de ti. Mi alma no se sacia. Ahora entiendo que tú tienes que ser el primero en mi vida y que esas cosas son fundamentales para que el resto tenga armonía en mi vida. Señor, yo intercedo en esta tarde por alguien que haya entendido esta palabra, que haya abierto su corazón. Señor, libera. Señor, transforma. Señor, moldea. Señor, libera la mente de alguien que esté cautivo por los deseos engañosos del pecado, que no ha podido entender. Esta mañana hay liberación. Esta mañana hay liberación en el nombre de Jesús. Esta mañana el Señor sacia corazones, amén, sedientos, corazones vacíos, son llenos con la palabra de Dios, son llenos con la presencia de Dios. Amén. Esta mañana siente el poder del Espíritu Santo, siente que la gloria de Dios está llenando tu vida. Amén. Te declaro libre en este momento por el poder de la autoridad y de la palabra de Dios. Yo soy de ti. No me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de ti. No me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar.
Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Adóralo, adóralo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas, llénalas, llénalas. Amén. Fuerte ese aplauso para Él esta tarde ya. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Hoy yo veo cómo el Señor está llenando corazones vacíos, corazones heridos, corazones que estaban vacíos. Hoy el Señor los ha llenado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a despedir este culto dándole gracias a Dios. Siento que mi alma está robusta. ¿Se están sintiendo lo mismo, hermanos? Sentimos paz. Sentimos que nuestra alma se siente contenta. Qué bueno, hermano, que usted no le niegue esa posibilidad a su alma. Recuerde, su alma solamente se llena de Dios, de la presencia de Dios. Oremos dándole gracias al Señor. Y así quedamos despedidos. Recuerden que este miércoles tendremos vigilia de 6 a 9, 1 hora de oración, 1 hora de alabanza y 1 hora de escuchar la palabra de Dios y despedir el año en victoria. Démosle gracias a Dios y así quedamos despedidos. Señor, te damos gracias esta noche, o ya tarde, perdón, por haber escuchado tu palabra, haber cantado, haber glorificado tu nombre, Señor. Hemos sentido tu gloria, hemos sentido tu palabra, Señor, que ha sido un refrigerio para nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Despídenos en paz, guárdanos del mal, de todo peligro, de toda trampa que el enemigo haya puesto en contra nuestra, porque tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. En el nombre de Jesús, amén.